Nuevo gran partido de Nico Paz, en este caso en casa de la Lazio. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Turno para realizar el seguimiento de Nico Paz, el jugador que esperemos que el año que viene esté en la primera plantilla del Real Madrid. Ya veremos en el rol de qué, en qué posición, con qué estatus. Eso dependerá de los jugadores que sigan el año que viene en la primera plantilla del Real Madrid, pero bueno, eso ya da para otro tema, como ya sabéis. Y en este vídeo quería comentar un nuevo gran partido que ha hecho Nico Paz, en este caso contra la Lazio. En el partido ha acabado con 2 goles, un penalti fallado y no ha ganado el MVP porque yo creo que el que lo ha ganado ha sido bastante merecido, que bueno, lo tocaré al final del mismo. Este partido ha sido ciertamente interesante ya que el rol posicional de Nico Paz ha cambiado un pelín, o quizá no tanto su zona de influencia, pero sí que lo que ha cambiado es el contexto que le rodeaba, ¿no? Porque habitualmente el Como de Cesc Fàbregas ha formado con un 4-2-3-1 bastante claro, con Nico formando parte de la media punta, que en ocasiones, dependiendo del partido y bueno, y en base también a la movilidad que tenían todos los jugadores, pues hemos podido ver a Nico Paz recibiendo en zonas como si fuese un interior derecho. En ocasiones, especialmente en las segundas partes, hemos visto un cambio de esquema y colocando a Nico pues, en una doble punta o en la derecha, o bueno, ese tipo de situaciones que se dan en el partido, dependiendo de cómo va el mismo, cómo va el encuentro en cuanto al resultado, en cuanto a la forma de jugar del rival, del plan de partido que quiera establecer en ese momento Cesc Fàbregas, todo ese tipo de cuestiones. Pero en este caso, el Como formaba con 5 centrocampistas y con un único jugador de perfil ofensivo desde el punto de vista de que sea un extremo o un delantero. Nico Paz no es ni un extremo ni un delantero, sería más bien o un centrocampista o un media punta, entonces por eso lo distingo, podríamos decir. Ese jugador de único perfil ofensivo era Jesús Rodríguez, que jugó en la derecha. Habitualmente el español juega en la izquierda, pero en este caso jugó en la derecha, y lo que hizo Cesc Fàbregas fue rodear el equipo de centrocampistas, poblarlo de centrocampistas. Estaban la línea de 4 normal y luego los centrocampistas habituales, Dacuña y Perrone, Caqueret también, y a Nico Paz le sumaban también la entrada de Baturina. En este caso jugaban sin 9, que normalmente suele ser o Morata o Dubicas, y en este caso no jugaban con 9, jugaban con un esquema mucho más móvil en cuanto a los jugadores que podían ocupar esa punta o podían ocupar la banda izquierda. Ha habido, como digo, mucha movilidad, mucha capacidad obviamente de retención de balón, que era el plan de partido de Cesc Fàbregas y que le funcionó a la perfección, y todavía le funcionó aún mejor teniendo en cuenta que en el minuto 1 ya se habían adelantado. Entonces, lógicamente eso valida tu plan, ¿no? Si tu plan es asumir todo el peso del partido a través de la retención constante del balón, si en el minuto 1 ya te pones por delante, pues imagínate. Y de hecho el partido fue exactamente eso, un monólogo absoluto del Como con el balón. En cuanto a Nico Paz, desempeñó varias funciones, ya digo, se le podía ver como interior derecho, a veces como parte de una doble media punta, como si estuviese jugando en árbol de Navidad, es decir, 3 centrocampistas, 2 por delante y luego uno por delante, aunque no fuese un delantero, pero en ocasiones, ya digo, interior derecho, a veces media punta, aunque el jugador de la banda izquierda no fuese un extremo al uso, porque jugaba en ese momento Baturina. Hemos visto a Caqueret, que es un centrocampista, muchas veces jugando como falso 9, entonces ha habido mucha movilidad de posiciones ya desde el inicio del partido. Y suelo empezar los análisis diciendo que tanto a Nico como al Como les costaba entrar en el inicio del partido para tratar eso, de entrar en calor y empezar a imponer su juego, pero en este caso, desde el planteamiento, como digo, del poblar a base de centrocampistas, el Como empezó en el partido desde el minuto 1, desde el segundo 0 prácticamente. El partido era suyo desde ese inicio. Y en el caso de Nico sí que tardó algo más en entrar, no en contacto con el balón, porque sí, desde el inicio pues se metió en esa circulación larga que estaban teniendo el Como, pero no tenía toques realmente distintivos. O sea, sus toques eran más o menos pues de apoyo, de descargas, toques bastante similares a lo que estaban haciendo sus compañeros. Y no es hasta el minuto 20, ya digo, el Como ya se había adelantado en el marcador, no había tenido incidencia en el gol Nico Paz, por eso no lo había comentado. El gol había sido de Baturina con un rebote, pero bueno, el gol
de Baturina. Va a ser importante para luego explicar el por qué ha sido el MVP. Y no fue hasta el minuto 20 que Nico Paz da su primera muestra de que estaba presente en el partido, aunque en este caso fue de manera negativa, ya que en el minuto 20, como digo, con 7 compañeros por delante suyo, intenta una cuchara para el desmarque de su compañero, pero el balón, en lugar de ir a la trayectoria que le estaba tirando el desmarque su compañero, en este caso se lo trata de dar a él. Entonces el balón queda perdido, y no solo queda perdido, sino que da origen al primer medio acercamiento de la Lazio, que hasta este entonces lo único que había tenido era un centro lateral desde la izquierda, que no había tenido mucho mayor peligro. Pero en ese contragolpe rápido, únicamente el desvío del defensor, de Diego Carlos, hace que Cancelleri, el jugador de la Lazio, controle mal, y en ese control, más la posterior salida del portero, desbarata en esa ocasión que prácticamente era un mano a mano en el sector diestro del ataque, y todo ello venía originado de esa pérdida de balón bastante absurda, yo creo, en el caso de Nico Paz. Poco después, esta vez sí, aparece desde el punto de vista positivo, hace un gran control con el pecho en el centro del campo e inicia de esa manera el juego. Por primera vez en el partido conseguía juntar 2-3 pases. Hablo de Nico, no hablo del Como. Obviamente el Como llevaba desde el minuto 0, como digo, estableciendo posesiones largas, pero en este caso, pues por primera vez Nico Paz entraba realmente en juego, conectando 2-3 pases consecutivos. Esa jugada además transcurre durante unos segundos de posesión, ya digo, y acaba en un centro al área de Baturina, el autor del primer gol, que no termina de encontrar rematador, pese a haber dos, aunque claro, no son rematadores, era Jesús Rodríguez y Caqueret, que se desplegaba mucho en ataque, y tras un par de rechaces le cae a Nico, toca incluso en Caqueret, le cae a Nico a la zurda, a muy poca distancia de la portería, una ocasión absolutamente clarísima que ningún jugador desaprovecharía, y obviamente Paz no iba a ser diferente, ¿no? Además le caía a la zurda, como digo, así que bastante sencilla esa ocasión, disparo seco y ponía el 0-2 de esa manera. Unos minutos después, de nuevo, Nico Paz, protagonista de la acción prácticamente desde su inicio. Un despeje de Butez, el portero del Como, hacia precisamente la zona de Nico, la gana muy bien el jugador del Real Madrid, gana muy bien esa pugna aérea, peina de manera absolutamente perfecta, haciéndole llegar el balón a los pies a Caqueret, que se la devuelve e inicia la contra por medio de Nico Paz, por ahí tirando desde la zona media a la izquierda. Avanza unos metros hasta que cede efectivamente a Baturina, a ese sector izquierdo, y él inmediatamente busca zona de remate. Clava bien su carrera para recibir el pase en la frontal y efectivamente lo recibe y preparaba el disparo. De hecho lo llegó a conectar, pero el central se rehizo bien de esa forma en la que Nico Paz había desembarazado de precisamente su marca y bloqueó inmediatamente el disparo. Aún así, esa jugada acaba finalmente, después de una serie de pases y tal, con un centro del propio Baturina que acaba en penalti. El penalti, sin delanteros en el campo, lo tiró Nico. Lo cruza con buena potencia, pero falta de colocación. Así que en ese caso, si el portero lo adivina, como hizo, es una parada bastante asequible. Y fue el caso. Falló el penalti Nico Paz, aunque el rechace le cayó a él, aunque sí que fue al lado contrario, así que se le complicaba el hecho de poder llegar a ese balón. De hecho lo peleó Nico, trató de tirarse con todo a poder rematar ese rechace, pero anticipa a un defensor de los que estaban entrando en ese momento en el área y despeja. Una pena, la verdad, que no aproveche estas opciones de marcar penaltis, porque claro, cuando jueguen Dubicas o incluso Morata son los jugadores que van a acabar lanzando los penaltis. Pero si hasta que esos dos jugadores empiecen de nuevo a jugar, Nico Paz va metiendo los penaltis, encima teniendo en cuenta que es un jugador que a nivel de cifras está siendo el que está llevando al Como en absolutas volandas, y que no son dos delanteros especialmente duchos desde el punto de vista del lanzamiento de penalti, bueno, de Morata que decir respecto a eso, pues se podía hacer con esos galones para poder lanzar esos lanzamientos de 11 metros, que quieras o no, pues oye, son 2, 3, 4 goles igual que podría sumar a su cuenta particular. De hecho, esto es algo bastante poco relevante, pero Nico Paz, entre comillas, está luchando por ser el jugador de la liga italiana con el mayor número de contribuciones a gol directo, es decir, gol o asistencia, como digo, de la competición. Ahora mismo, bueno, después de estos 2 goles en este partido, se coloca con 14, solo superado por los 15 de Lautaro. O sea que es un jugador que está claro que si pues sumase estos 3, 4 penaltis que seguramente tenga el Como de aquí a final de temporada, pues hombre, es un punto a favor
que desde este penalti fallado, pues yo creo que se le puede complicar. Además, en ese córner que se había originado tras el despeje del penalti fallado por Nico, al propio Nico le cae el balón en el pico del área derecho, el córner había sido lanzado desde el lado izquierdo y trata de rematar, pero se lo bloquean, luego de regatear, pero le bloquean la trayectoria, es decir, le cuerpean bastante bien y Nico en ese caso pues lucha por ese balón, pero de manera bastante agresiva y hace una falta bastante tonta, yo diría. De hecho, es una de esas faltas que sienta mal al rival. De hecho, él lo sabe porque se fueron a por él. Y fijaos si Nico sabía que precisamente se iban a ir a por él, que se da la vuelta, se va con las manos arriba como diciendo, sé que me he pasado, me voy, no quiero líos, ¿sabes? Sé que vais a venir a por mí, pero de esta manera estoy dejando claro más o menos que no quiero líos, pero aún así fueron, como digo, a increparle. Bastante normal porque la naturaleza de esa acción es una de esas que ya digo, que crispan el rival, ¿no? Un agarrón excesivo en la camiseta, un braceo que ya no venía a cuento, incluso soltó de cierta manera el brazo. Bueno, estaba claramente frustrado por el penalti que acaba de fallar y lo pagó con el jugador, en ese caso, de la Lazio. En la segunda parte sí que ya se vio un esquema algo más fijo, algo más natural, era un 4-4-2 bastante claro. En este caso Jesús Rodríguez pasó de jugar de la derecha a jugar a la izquierda y Baturina pasó de jugar de la izquierda a jugar a la derecha y además Nico Paz empezó a formar en una doble punta en ataque con Caqueret. Sí, el centrocampista francés formaba parte de esa doble punta con Nico Paz. Estaba claro que Cesc quería controlar al máximo ese partido, que no se le fuese de ninguna de las maneras. Y además es que muy poco después de iniciar esa segunda parte llega el golazo de Nico Paz. En una jugada por la banda izquierda, Alex Valle, el lateral izquierdo del Como, mete un pase centro raso al punto de penalti para Baturina, que desde la derecha había cogido esa diagonal y se había metido en el área, y este hace una absoluta genialidad en forma de pisada con giro. No diría que es taconazo, porque ya digo que es con la suela, sirviendo un balón absolutamente perfecto para Nico en la misma línea de la frontal. El balón, ya digo, o sea, es imposible que sea mejor que ese. Le cae a la zurda, lentito, con espacio para preparar el disparo, precisamente para preparar las zancadas, para ajustar más o menos bien, con ángulo también para poder meter el balón tocado al segundo palo. O sea, es absolutamente el balón soñado y Nico efectivamente ejecuta a la perfección ese golpeo tocado al palo largo. 20 balones que le pongas así a Nico, te diría que va a meter 19 y seguramente me esté quedando corto. O sea, seguramente meta los 20, porque ya digo que el balón es absolutamente soñado por un jugador con el golpeo de Nico Paz en ese punto del campo. Y luego desde ese gol en el minuto 50 pues se pasaron unos cuantos minutos en los que ya tenían que dormir por completo el partido y Nico Paz volvió a esos primeros 20 minutos de inicio de partido en el que la presencia que tenía era pues eso, de apoyos, de toques, de llegar y bajar un poco su posición para incorporarse a la rueda de pases o al rondo gigante que estaba haciendo el Como con la Lazio, y no es hasta el minuto 72 más o menos que tras una larguísima de nuevo posesión del equipo de Cesc, en este caso logran atraer lo suficiente a la Lazio, conectan muy bien con Nico, que descendía de la doble punta para recibir, como hacía en alguna que otra ocasión, en la línea del centro del campo, recibe y de cara se ponía contra el central. La situación era un 4 contra 4, o sea, que era una situación bastante favorable, y además de eso amaga con irse hacia afuera, el central pica más o menos, además fuera de su situación de comodidad, luego además Nico se mete hacia adentro rebasando al central, dejándolo absolutamente clavado y dejando la situación en un ataque de 5 contra 3 para el Como y conducida por Nico Paz. En esas Nico avanza y mete un pase absolutamente perfecto al desmarque de Dacuña, cuyo primer control es... Bueno, en realidad no controla. Su primer toque ya es un recorte para salvar precisamente las segadas de los defensores. Dacuña ya estaba en posición de tiro, más o menos cerca de ese primer palo, pero Dacuña es un jugador que es zurdo y con ese recorte en realidad lo hace bien porque precisamente logra solventar esas dos segadas de los defensores que se habían tirado a la desesperada para evitar el disparo. Se pone el balón a la zurda, como digo, y le sale bien, pero en el pico del área pequeña, cuando ya se relamía, cuando ya era un gol prácticamente hecho y hubiera sido la asistencia de Nico Paz, pues el portero achica bien y saca el balón a córner con el cuerpo. Y cuando ya se preparaban en la banda los cambios, en este caso se iba a ir Nico,
había desconectado, yo creo, en ese momento, sabía que era cambio, o sea, estaba constantemente viendo si iba a ser cambio o no, iban ya a 0-3, pero aún así, no sé por qué, se pone a bajar a la posición casi de central en salida de balón y busca meter un pase vertical que no tenía ninguna opción de salir bien, o sea, igual que el otro día el de Ceballos para Güler, pues esto diferente el pase, pero más o menos la textura era la misma. El pase era absolutamente imposible y efectivamente le robaron el balón, pero afortunadamente el combo estaba bastante más o menos bien plantado, teniendo en cuenta que llevaba una posesión larguísima, pues efectivamente los jugadores estaban bastante cerca y además el propio Nico tocó bien el balón entorpeciendo la jugada, casi robando el balón, no terminando de hacerlo, pero sí que dio un poco de tiempo para que sus compañeros, que además ya estaban bien posicionados, pues se terminasen de recolocar. Y como digo, Nico Paz era finalmente sustituido en el minuto 81. Otro gran partido de Nico, o por lo menos desde el punto de vista de la contundencia. Como digo, el MVP no fue para él, en este caso fue para Baturina y tampoco fue muy polémico. Ya digo, o sea, su partido en realidad me ha gustado mucho. Marcó el primero, aunque de un poco de rebote, puso el centro que origina el segundo, puso el centro también que origina el penalti y además esa maravillosa asistencia al golazo de Nico, pero el golazo de Nico es espectacular, pero yo creo que la asistencia es maravillosa. O sea, si el gol de Nico es un 9,5, pongamos, pues la asistencia igual es un 9, o sea, está ahí muy, muy parejo. De esta manera, el Comodes Fábregas se coloca sexto, a solo 2 puntos de la Juventus, que va a quinto, y ya a 5 del Atalanta, que va a séptimo, o sea, que está en una muy buena posición para poder meterse en Conference el año que viene y, lógicamente, el máximo artífice, Cesc Fábregas aparte, es Nico Paz, que es un jugador que, como digo, lleva 14 goles, entre goles y asistencias, lleva 14 ya en la Serie A. Una locura lo de Nico Paz, que se permite el lujo de fallar un penalti y aún así se casca 2 goles en el partido e incluso podría haber hecho esa asistencia que Dacuña no termina de finalizar bien. Y nada más, este es el resumen, comentario del partido de Nico Paz contra la Lazio. Si os ha gustado, dejad un like. Si os ha gustado este vídeo, algún que otro que hayáis visto y todavía no os habéis suscrito, os animo a que lo hagáis. Dejad en los comentarios qué os parece Nico Paz, si visteis este partido, si según lo que vais viendo en el Real Madrid le veis más o menos encaje el año que viene en el equipo. Bueno, lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo.